Ok, en primer lugar, les puse ahí que, ya, esto es como lo más importante, que la transformada es lineal, ¿cierto? Que si pusiéramos la transformada de una suma, va a ser la suma de las transformadas. La función Heaviside se define de esta manera, ¿cierto? Donde vale uno desde un tiempo mayor o igual a un valor, ¿cierto? En el tiempo. Esto funciona para algunos casos que lo vamos a ver más adelante. En segundo lugar, si pusiéramos la transformada de la función Heaviside, se va a expresar de esta manera. Ojo que puse aquí que, que esto se puede expresar de esa manera y también esto es equivalente a poner eso. Así que los dos términos están correctos, pero yo preferiría verlo de esta manera porque se ve más claro que es una traslación, ¿ok? En algunos casos, por ejemplo, le van a aparecer una h de t por una función f de t. Esto es como multiplicarles por un 1, pero vale igual si lo ponen así o solamente lo ponen como f de t al final de la solución de la ecuación. Sigo entonces, ya aquí está la expresión de la transformada de la función Heaviside, ¿ya? Ahora la función pulso es una extensión de la función Heaviside, la que hace que dentro de un intervalo valga uno la función. Esto igual tiene sus particularidades, ¿ok? Y esto, si lo ven bien, es la resta de la función Heaviside de A menos la función Heaviside de B. Y su gráfico se expresa de la manera que ustedes están viéndolo aquí. Por eso se llama pulso, porque dentro de un intervalo esto va a valer 1 y fuera de ese intervalo va a valer 0. Ahí voy a poner aquí que esto, para que sea más claro, si aplico la transformada, esta es la transformada de la función Heaviside de A menos la transformada de la función Heaviside de B. ¿Ok? Algunas transformadas, o sea, aquí le anoté las más importantes, las que se van a usar para resolver las ecuaciones diferenciales más adelante. Bueno, aquí tenemos la función, en primer lugar, tenemos una función de t a la n y se expresa como n factorial sobre s a la n más 1. Por ejemplo, tenemos la transformada de t al cuadrado, se va a expresar como 2 factorial sobre s de 2 más 1, que va a ser 3. Entonces tenemos que su transformada va a valer 2 sobre s al cubo. Y así con las otras definiciones. Y si seguimos bajando, vamos a ver algunas expresiones más feas, donde está la derivada. Eso es importante que ustedes lo manejen bien, o sea, que se lo aprendan, porque de ahí nace la definición de la derivada a la n, que esto igual lo anoté más simplificado, pero es una sumatoria más o menos extraña, más o menos fea, pero también se puede poner de esta manera. Y abajo está la transformada de una integral, ¿ok? Ustedes anotan la definición solamente y lo pueden aplicar o aplicarlo para cualquier integral de una función. Lo otro importante es la derivada de la transformada, que no es lo mismo que la transformada de una derivada, ¿ya? Aquí lo que derivo es la transformada, la función de s. Recordemos que L de x de t, por ejemplo, es una función de s, del espacio s. Y esto se puede expresar como un i de s al momento de querer encontrar una ecuación del espacio s. Y al lado tenemos la integral de una transformada que se expresa de esta manera. Ahora quería quedarme aquí en la traslación de las transformadas. ¿Cómo se expresa esto? Voy a colocarlo aquí. Tenemos una función, ¿cierto? Que parte de acá. Supongamos que parte de 0, le llamamos f de t. Pero ¿qué pasa si la queremos trasladar? Supongamos que la queremos trasladar y se va a ver de esta manera la función y aquí le ponemos a. Entonces esto va a ser f de t menos a. Pero la pregunta es ¿por qué le multiplico yo la función Heaviside de t menos a? Porque este espacio tiene que valer 0. O sea, esto tiene que estar hasta a, tiene que valer 0. Por lo tanto, la función que vimos al principio, la función Heaviside, era lo que nos decía que vale 0 hasta un a, y desde a en adelante la función Heaviside vale 1. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es multiplicar la función Heaviside para que esto esté trasladado de una manera correcta. Ah, y la transformada de esto, si lo pasamos al espacio S, va a ser lo que está ahí al lado, va a ser la exponencial de menos S por A de la transformada de la función f sin el traslado, ¿ok? Por ejemplo, tenemos un Heaviside de t menos pi
por coseno, pongámosle 6t. Si le quiero calcular la transformada, esto le voy a agregar aquí. Esto va a ser igual a la exponencial de menos s por el valor que está trasladado el Heaviside. Ah, y aquí me faltó algo importante, que dentro del argumento de la función también tiene que restarse lo mismo, entonces, porque si no estaría malo el enunciado. Entonces, la transformada, una vez que uno ve que hay un Heaviside de una traslación, tiene que aparecer la exponencial, ¿ok? Por el valor pi en este caso, que está trasladado, por la transformada del coseno, pero sin el traslado. Como les dije anteriormente, entonces solamente teníamos que hacer la transformada del coseno de 6t. Y eso, por fórmula, la tengo más arriba, es s sobre s cuadrado más el valor que multiplica la t dentro del coseno, al cuadrado, que está aquí. Esto no es nada más que la transformada del coseno a 6t de s cuadrado más 6 al cuadrado. Lo voy a dejar así expresado. Bien. Bueno, este, como les decía anteriormente, esto solamente es un repaso de lo que deberían saber para el control. Y esto igual les voy a subir, se los voy a subir como material, bueno, aparte de la clase. Entonces vamos a empezar con la ayudantía de hoy. Ya, dice que transformemos la siguiente ecuación diferencial en una ecuación algebraica en el dominio de Laplace. ¿Cómo es eso? Vamos a llegar a una expresión del tipo L de X igual a algo, o bien a una función de S, que es lo mismo. Para eso, el primer paso es aplicar Laplace en toda la ecuación y después ir viendo la linealidad de Laplace y todo eso para encontrar la expresión L de X. El segundo paso, ahora voy a separar las transformadas. Las constantes siempre pueden salir del Laplace y la transformada de 3, el 3 sale y queda la transformada de 1, que era 1 sobre S. Entonces queda 3 sobre S. Ahora, aquí al lado voy a anotar la transformada de X a la segunda derivada. Esto es igual a S cuadrado por la transformada de X, ¿ya? Entonces el S va a estar elevado al mismo grado de la derivada que esté adentro de la transformada, ¿ok? Menos S por la condición inicial en cero, siempre va a ser en cero, menos X derivado evaluado en cero. Eso también es otra condición inicial. Cuando no aparezca, simplemente le ponemos, por ejemplo, C1 y aquí C2 como constante. Y otras veces va a aparecer como X evaluado en 0 igual a 1, X prima evaluado en 0 igual a 0, por ejemplo. Y en este caso, el último término se iría. Bien, entonces ahora calculamos la transformada de X prima. Eso es S por la transformada de X menos X evaluado en 0. ¿Ok? Y el L de X, el tercer término que está acá, ese se mantiene igual porque lo que queremos encontrar es L de X. Por lo tanto, se factoriza por L de X, pero primero debemos reemplazar. Si reemplazamos, nos queda lo siguiente. Tengo más 2 por L de X prima, que me dio S por la transformada de X, menos, voy a poner C1. Ojo aquí que ese término de X evalúa en 0 es el mismo que está acá arriba, por lo tanto es igual vale C1, que le puse ahí arriba que valía C1, más L de X, igual a 3 sobre S. Agrupamos y factorizamos por L de X, lo que se pueda factorizar. Aquí nos queda S cuadrado más 2S más 1. Bien, agrupé los L de X y los factoricé. Y lo otro lo voy a dejar expresar también aquí, menos S por C1 menos C2 menos 2 por C1 igual a 3 sobre S. Todo eso, todo este término lo paso al otro lado y este lo pasaría dividiendo. Finalmente me queda como L de X igual a 3 sobre S más S por C1 menos más C2 más 2 por C1. Y esto si quiero, aquí voy a dividir por S cuadrado más 2S más 1. Y aquí ya encontré una expresión para lo que vendría siendo L de X y esto se puede escribir como I de S también. Posteriormente aplicaríamos la antitransformada de esto, pero se los dejo a ustedes propuesto para que practiquen.
Ya aquí llegamos, aplicamos la transformada de Laplace a ambos lados, aplico la linealidad al tiro, ok. El primero se expresa como s cuadrado por L de x menos s por x evalúa en 0 menos x' evalúa en 0 por definición. El segundo término se expresa como 3, se queda exactamente igual. Y al lado derecho tenemos que aplicar la definición de la transformada de Laplace de la exponencial de a de t. Esto es igual a 1 menos s menos a, pero como a vale menos 2, me queda como 1 sobre s más 2. Por el signo menos, 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 más. Ahora agrupo lo que viene siendo la transformada de x, me queda como s cuadrado más 3. Y los otros valores los paso sumando al otro lado y para despejar simplemente divido al otro lado. Bien, si quiero ser ordenado, el primer término me queda así, más s sobre s cuadrado más 3 por la condición inicial, evalúo en 0, más esto de aquí sobre s cuadrado más 3. Bien, lo que hice fue separar todo y lo dividí por s cuadrado más 3, que era lo que estaba al otro lado aquí. Y aquí, como les dije antes, el x0, no se enreden con eso. En el enunciado posteriormente les podría aparecer la expresión del tipo x evalúa en 0 igual a 1, x' evalúa en 0 igual a 2, por ejemplo. Se reemplazaría acá. Y si no apareciera, se deja expresado como una constante, ¿ok? Porque estos solamente son números. Entonces, vamos a ir con el tercer ejercicio, que es sobre calcular la antitransformada de Laplace de eso que está ahí. Para eso, bueno, aplicamos la antitransformada. Si aplicamos la transformada a ambos lados, lo que obtenemos en el lado izquierdo es f de t, ¿ok? Es como cuando aplicamos el arco tangente a una tangente para que me dé lo de adentro. Entonces aquí voy a seguir aplicando la antitransformada más la antitransformada de ese término de acá, ¿ok? Una vez que tenemos eso expresado, hay que analizar lo que está dentro de la antitransformada. Entonces, aquí notamos que hay un exponencial a la menos 3s. Cuando aparece una exponencial a la algo por s, tenemos que al tiro separarlo, o sea, bueno, ya está separado, pero voy a colocarlo aquí de nuevo, y aquí tenemos 3 por s a la menos 4. Hay que ver qué transformada nos da eso. Entonces, anotamos, o sea, buscamos aquí, tenemos que la expresión de la transformada de t a la n me daba n factorial sobre a la n más 1. Entonces, tenemos un s a la menos 4 o bien 1 sobre s a la cuarta y por lo tanto mi n vale 3. Entonces si tomo la transformada de t al cubo, eso es 3 factorial sobre s a la cuarta. Entonces ya tenemos s a la cuarta, ¿cierto? Pero nos molesta el 3 factorial, que es igual a 6, ¿ok? Como tenemos 6 y nos damos cuenta que ya tenemos un 3 aquí al lado del s a la menos 4, por lo tanto, solamente nos queda multiplicar por, o sea, dividir por 2, ¿ok? Por lo tanto, esto me queda 1/2 por la transformada de t al cubo, ¿bien? Pero, ¿cuál es la finalidad de esto? Es que si tomamos la transformada de o sea, la antitransformada de la transformada es lo que va a estar aquí adentro. Solamente nos queda tomar el t al cubo. Bueno, eso sería si no estuviera la exponencial acá. Pero como está la exponencial, si se tiene que trasladar la función en el valor al que esté elevado la exponencial. Por lo tanto, si como nos dio t al cubo, voy a colocar el 1/2 aquí, porque las constantes salen, traslado la función de t al cubo en el valor 3 y lo elevo al cubo. ¿Ok? Ya, lo importante es que entiendan esto. Cuando aparece una exponencial a la menos algo por s, su transformada, o sea, su antitransformada, va a ser la función trasladada por la función Heaviside de t menos 3. Por lo mismo, si no le ponen la función Heaviside al lado, está mal. Entonces, eso es el primer término. Y el segundo, ya un poco más fácil de verlo, voy a colocarle otro color. Esto lo puedo separar en dos sumas, ¿bien? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Es que uno está por S y la otra está por una constante, o sea, arriba, ¿ok? Entonces, la antitransformada de esto de aquí es coseno 10, el 10 sale, ¿ok? De 5t.
No es 25 porque el 25, o sea, la fórmula es s sobre s cuadrado más un omega cuadrado, ¿ya? Entonces, si mi omega cuadrado es 25, mi omega va a ser la raíz de 25, en este caso 5. Y eso es lo que se le coloca acá en el coseno. Por el otro lado, hay una transformada de un valor, no hay un s, está el 3 lo voy a sacar, pero si nos vamos a la definición de la transformada del seno de wt, eso era igual a w sobre s cuadrado más w cuadrado. Por lo tanto, tengo que multiplicarle arriba un valor, en este caso 5. 5 arriba y 5 abajo para multiplicarle un 1 conveniente. En este caso, aquí va a quedar 3 quintos por seno de 5t nuevamente. Bien, entonces f de t va a ser igual a un medio de t menos 3 al cubo por la función Heaviside también de t menos 3 más 10 coseno de 5t menos 3 quintos de seno de 5t. Bien, ya la idea entonces es que ustedes practiquen esto con los ejercicios de la guía y también vean las propiedades también que les mostré, porque de ahí van a sacar varias cosas y la van a necesitar para el control del jueves. Bueno, y la idea es pasar de una función f, o sea, una función I de S o de la función de Laplace y aplicar la antitransformada para encontrar lo que está aquí adentro. Entonces esto se usa para resolver las ecuaciones diferenciales. Posteriormente aquí tendrían que aplicar fracciones parciales. ¿Cómo así? Aquí tenemos dos polinomios multiplicándose, ¿cierto? S cuadrado más 3, un polinomio de grado 2, por un polinomio de grado 1, que es S más 2.